Hay una fecha que no se me olvida. El 14 de agosto del 2010. Ese día me esposaron frente a las cámaras de medio mundo, con el pelo revuelto y una camisa que no era mía. Los reporteros gritaban mi nombre. ¡La Barbie! ¡La Barbie! Como si fuera un juguete. Como si toda mi vida hubiera sido un juego de niños. Y yo miraba a esa cámara pensando una sola cosa. Ninguno de ustedes sabe nada. Ni los federales que me agarraron, ni el cartel que me buscaba, ni los periodistas que llevaban años escribiendo sobre mí. Nadie sabía la verdad completa. Nadie sabía que durante 3 años, mientras coordinaba ejecuciones, movía toneladas de cocaína y le hacía la guerra al Chapo Guzmán. Yo era activo. Controlado. Pagado. Por la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos de América. Eso es lo que voy a contarles hoy. No porque quiera rehabilitarme, no porque tenga miedo de morir. Ya morí varias veces y aprendí que la muerte tiene más paciencia que los hombres. Lo cuento porque si hay algo que me quedó de todo ese infierno, es el asco. El asco a la hipocresía, a los trajes limpios que mueven fichas sucias y luego te llaman monstruo cuando la partida se acaba. Mi nombre completo es Edgar Valdés Villarreal. Nací el 11 de agosto de 1973 en Laredo, Texas. Ciudadano americano. Eso es lo primero que la gente olvida o ignora cuando escucha mi historia. Yo no soy mexicano. Soy gringo. Crecí en el lado americano de la frontera, en una familia normal, de esas que van a la iglesia los domingos y comen barbacoa los sábados. Mi padre trabajaba en construcción. Mi madre limpiaba casas de gente con más dinero que nosotros. Éramos pobres. Pero no de los pobres que se mueren de hambre. Éramos pobres de los que saben exactamente lo que no pueden tener. Y eso, te lo juro, duele más. Fui al United High School en Laredo. Jugaba fútbol americano. Era linebacker. Tenía beca de atletismo, novia, amigos, las cosas que supuestamente te alejan del camino equivocado. Pero la frontera es un animal raro. Vives en 2 mundos al mismo tiempo y en ninguno eres completamente de ahí. Del lado americano eres el mexicano. Del lado mexicano eres el pocho, el agringado. Y en esa grieta entre los 2 mundos, en esa tierra de nadie cultural, es donde la gente como yo encuentra su verdadera tribu. La mía la encontré a los 17 años. No fue una decisión dramática. No hubo un hombre con sombrero que me ofreciera una pistola y me dijera, únete o muere. Así no funciona. Así lo cuentan en las películas porque las películas necesitan un momento. La realidad es más aburrida y más peligrosa. Fue gradual. Fue natural. Fue como aprender a nadar. Un día el agua te da miedo. Otro día estás en el fondo sin recordar cuándo dejó de darte miedo. El primer contacto fue a través de un primo. No voy a decir su nombre porque tiene familia que no tiene nada que ver con nada de esto. Solo digo que era unos años mayor que yo. Manejaba un Camaro rojo que yo hubiera matado por tener. Y un día me ofreció $200 por llevar un paquete de un lado al otro del puente internacional. $200. En 1990. Para un muchacho de 17 años que ganaba $5 la hora en una gasolinera. $200 era una semana de trabajo condensada en 20 minutos de caminar con el estómago apretado y los ojos al frente. Lo hice. Crucé. No me paró nadie. Y cuando tuve esos 2 billetes en la mano, no sentí alivio. Sentí poder. Esa es la droga real que nadie te cuenta. No es el dinero. Es la sensación de haber burlado al sistema, de haber caminado por donde te dijeron que no caminaras y haber llegado al otro lado sin que nadie te tocara. Esa sensación vale más que cualquier billete. Hice ese trabajo 4 veces más en los siguientes 2 meses. Después empezaron a pedirme cosas más grandes, paquetes más pesados, rutas más complicadas. Y yo decía que sí cada vez,
porque cada vez el dinero era mejor y la adrenalina era más alta. Para cuando cumplí 18 años, ya no era un mandadero. Era parte de la estructura, aunque en ese momento no supiera exactamente de qué estructura. La beca de atletismo se quedó sin usar. No hice la universidad. Mi madre lloró. Mi padre no dijo nada, que es peor que llorar. Y yo les prometí que todo iba a estar bien, que tenía un negocio, que pronto iban a entender. Esa promesa me la tragué con todo y mentira. Porque no volvieron a entender nada, ni ellos ni yo. Me mudé al lado mexicano de Laredo, Nuevo Laredo, y ahí fue donde el mundo real comenzó. Nuevo Laredo en los 90 era territorio del cártel del Golfo. Juan García Ábrego mandaba en esa plaza, y debajo de él había una cadena de mando tan rígida y tan violenta como cualquier ejército. Aprendí eso rápido. Aprendí que en este negocio los errores no se perdonan, se cobran. Aprendí que la lealtad no es un valor, es una moneda. Y aprendí que si quieres sobrevivir, tienes que ser más útil que prescindible. Todos los días, sin descanso. Mi utilidad inicial era simple. Yo hablaba inglés perfecto. Tenía documentos americanos. Podía cruzar la frontera sin levantar sospechas. Era un activo logístico. Un mulo con cerebro, digamos. Pero yo observaba. Observaba cómo se tomaban las decisiones. ¿Quién le hablaba a quién? ¿Qué información valía más que el dinero? Tenía esa capacidad, siempre la tuve, de leer una habitación, de saber quién manda aunque no sea el que más grita. Eso también lo notaron ellos. A los 20 años me dieron mi primera pistola oficial. No como regalo, como herramienta. Me dijeron, esta es tuya, y si algún día la usas para algo que no te ordenamos, te la metemos por donde tú ya sabes. Así de claro. Así de simple. Bienvenido al trabajo. La primera vez que vi matar a alguien fue en un rancho a las afueras de Nuevo Laredo. Había un hombre encintado, con las manos atrás, arrodillado en la tierra. No gritaba, ya había pasado la fase de gritar. Solo respiraba con dificultad, la cabeza colgando, los ojos fijos en algún punto que yo no podía ver. Me dijeron que había estado robando del cargamento. Pequeñas cantidades, pero constantes. Y en este negocio, me explicó el hombre que estaba a mi lado con voz absolutamente tranquila. No importa cuánto robas. Importa que robas. Porque el que roba una vez ya demostró que puede robar. Y el que puede robar, puede delatar. Y el que puede delatar ya firmó su propia sentencia. El tiro fue en la nuca, seco, sin aspavientos. El cuerpo cayó hacia adelante como un muñeco al que le cortan los hilos. Y yo no vomité. No me desmayé. No hice nada de lo que dicen que hace la gente la primera vez. Me quedé quieto y sentí algo que todavía no sé cómo nombrar. No era horror. Era algo más parecido a la comprensión, a entender, en el nivel más básico del instinto, que el mundo no funciona como te enseñaron, que debajo de todo, debajo de las leyes y los contratos y las buenas maneras, el mundo funciona exactamente así. Alguien tiene el poder y alguien tiene la nuca. Eso fue en 1993. Tenía 20 años y acababa de entender la regla más importante de mi vida. Lo que nadie sabe, lo que nunca salió en ningún expediente ni en ninguna nota periodística, es que ese mismo año, 1993, tuve mi primer contacto con alguien que no era de la organización. Un hombre, americano, que no parecía americano. Usaba ropa de civil, hablaba español con acento norteño perfectamente trabajado, y me buscó a mí específicamente en una cantina de Nuevo Laredo, donde yo tenía costumbre de tomar los jueves. Se sentó sin pedir permiso. Pidió 2 cervezas. Puso una frente a mí. Y dijo, en inglés, en voz muy baja, «Edgar, sabemos quién eres. Sabemos lo que haces.
y creemos que podemos tener una conversación productiva. Yo lo miré, calculé. Un hombre que te busca solo y sin escolta en territorio donde cualquiera puede mandarte matar, tiene una de dos cosas: mucho miedo o ningún miedo. Este no tenía miedo. Eso me dijo más que cualquier credencial. Le pregunté quién era. Me dijo un nombre que era obviamente falso y luego sonrió, como admitiendo que era falso, y dijo: trabajo para gente que puede hacer tu vida muy fácil o muy complicada. Tú decides cuál de las dos prefieres. Esa noche no le dije ni que sí ni que no. Le dije que necesitaba pensar. Él me dejó un número de teléfono escrito en una servilleta. Se bebió su cerveza, pagó en efectivo y se fue. Yo me quedé con la servilleta en la mano durante 10 minutos, mirándola, y luego la guardé en el zapato. Esa servilleta fue el principio del fin. Solo que el fin tardó 17 años en llegar. Guardé ese número durante 3 semanas. Lo moví del zapato al forro de mi chamarra, del forro al bolsillo de un pantalón que casi no usaba, y de ahí a memorizado y quemado. No porque tuviera miedo de que me lo encontraran, sino porque necesitaba tiempo para pensar con claridad. Y en ese negocio, el tiempo para pensar claro es el lujo más caro que existe. Durante esas 3 semanas seguí trabajando. Seguí cruzando material, siguiendo rutas, reportando a mis superiores con la exactitud que me habían enseñado, que era la diferencia entre vivir y no vivir. Y mientras hacía todo eso, analizaba. Porque yo no era un animal de instinto puro. Era, y sigo siendo, un animal que piensa antes de morder. Esa diferencia me mantuvo vivo cuando otros más bravos, más valientes y más leales que yo ya estaban bajo tierra. Lo que pensé fue esto: el hombre de la cantina no era DEA. La DEA tiene un olor específico, una manera de moverse que ya conocía de verlos en operativos y en las historias de los que habían sobrevivido interrogatorios. Este hombre era diferente, más calmado, menos urgente. La DEA siempre tiene prisa porque trabaja con casos, con fiscales, con plazos judiciales. Este hombre no tenía prisa. Y eso solo podía significar una cosa: trabajaba con objetivos, no con casos. Trabajaba con información estratégica, no con evidencia judicial. Trabajaba para inteligencia. Marqué el número desde una caseta telefónica en el lado americano de Laredo. Contestó al segundo timbrazo. Sin saludos, solo. ¿Cuándo puedes hablar? Le dije que en 2 días. Me dio una dirección en San Antonio y una hora. Colgué. Fui solo. Manejé 4 horas con la cabeza funcionando a toda velocidad. La dirección era un motel de carretera, de esos que existen específicamente para que nadie recuerde a nadie. Cuarto 14. Toqué 2 veces. Pausa, una vez más, como me habían indicado. Abrió el mismo hombre de la cantina. Adentro había otro, más viejo, con anteojos, aspecto de contador o de maestro de preparatoria. Ese era el que mandaba, lo supe de inmediato. Me ofrecieron sentarme, me ofrecieron café. Rechacé ambas cosas, no por desconfianza táctica, sino porque quería que supieran desde el principio que yo no estaba ahí para que me hicieran sentir cómodo. Estaba ahí para escuchar una propuesta y decidir. El hombre mayor habló durante 20 minutos sin interrupciones. Me dijo cosas que ya sabía, cosas que no sabía y cosas que me impactaron. Me dijo que el gobierno de los Estados Unidos tenía un interés específico en entender la estructura interna del Cártel del Golfo, no para desmantelarlo. Esas fueron sus palabras exactas, no para desmantelarlo, sino para mapearlo, para saber quién hablaba con quién, qué rutas usaban, qué funcionarios tenían en el bolsillo a ambos lados de la frontera. Me dijo que yo era una posición única porque tenía ciudadanía americana.
acceso operativo real dentro de la organización y suficiente inteligencia para manejar información sin levantar sospechas. Me dijo que no me pedían que traicionara a nadie específicamente. Me dijo que no me pedían que fabricara evidencia. Me dijo que lo que querían era simple: reportes periódicos, estructura organizacional, nombres de contactos en instituciones gubernamentales, detalles de rutas de transporte. Nada que pusiera en peligro inmediato mis operaciones. Y entonces llegó la parte que me interesaba: la compensación. No voy a dar cifras exactas porque eso todavía puede complicar cosas que no me conviene complicar. Pero sí digo esto: era suficiente para cambiar completamente mi vida en menos de 5 años si lo manejaba bien. Más que eso, me ofrecieron algo que el dinero no compra directamente, pero que el dinero puede facilitar: protección. No protección de balas, protección legal. Me explicaron con una claridad que me heló la sangre precisamente porque era demasiado tranquila, que si en algún momento las autoridades americanas me tenían en la mira por actividades relacionadas con el negocio, esa información podía manejarse, podía controlarse, podía hacerse desaparecer. Me estaban ofreciendo un seguro de vida institucional, un paraguas encima de mi cabeza que ningún sicario podía ver, pero que estaba ahí, real y funcional, mientras yo cumpliera mi parte. Los miré a los dos, al joven y al viejo, y les dije que necesitaba una semana más. El viejo asintió sin molestarse. El joven escribió algo en una libreta pequeña. Me levanté, me fui, manejé 4 horas de regreso a Nuevo Laredo, y supe en algún punto de esa carretera oscura que ya había decidido. Que en realidad había decidido desde que fui a la reunión, que ir ya era la decisión. Una semana después, llamé al número otra vez. Dije que sí. Me dieron instrucciones de contacto. Un protocolo de comunicación encriptada bastante simple para la época. Unas señales de reconocimiento en caso de emergencia. Sin nombres reales, nunca. Sin papeles. Sin grabaciones. Todo en la cabeza. Todo negable. Y así, con menos ceremonia que una firma en un contrato de trabajo, me convertí en activo de la CIA. Tenía 20 años. Seguía siendo, para todos los efectos visibles, un operador de nivel medio en el cártel del Golfo. Solo que ahora tenía 2 jefes. Y el secreto de sobrevivir con 2 jefes es que cada uno crea que es el único. Los años siguientes fueron los años de mi ascenso real dentro de la organización. Y aquí es donde la historia se complica, porque mi ascenso no fue solo producto de mi trabajo para la agencia. Fue producto de mi trabajo real, de mis capacidades reales, de ser genuinamente bueno en un negocio que requiere una combinación específica de inteligencia, frialdad y carisma que no todo el mundo tiene. Para el año 1996 ya era conocido en Nuevo Laredo como alguien de confianza. Había gestionado cruces limpios, había resuelto problemas sin hacer ruido innecesario. Había demostrado que podía manejar gente. Eso último es lo más difícil en cualquier negocio. Pero en este negocio es lo que separa a los que duran de los que no duran. Manejar gente en el narco significa ser capaz de inspirar lealtad en personas que saben que la lealtad puede costarles la vida. Significa ser alguien a quien los hombres respeten no solo por miedo, sino por algo más difícil de definir: autoridad moral. Le llamarían en otro contexto. Aquí le llamamos simplemente que la gente sabe que contigo la apuesta es más segura que contra ti. El primer levantón que coordiné fue ese mismo año. Una persona que había estado filtrando información a una organización rival. No voy a romantizar esto. Un levantón es exactamente lo que suena. Vas, agarras a alguien, te lo llevas. Lo que viene después depende de lo que se necesite saber y de lo que ya se sepa.
En este caso ya se sabía suficiente. Mi trabajo fue solo la logística. 4 hombres, 2 camionetas, una dirección, 1 hora, 15 minutos de operación. Sin muertos en la calle, sin testigos, sin ruido. Cuando reporté a mis contactos de la agencia, les di la información sin el contexto emocional. Nombres, fechas, la identidad del infiltrado de la organización rival. Eso les valía más que cualquier sentimiento mío sobre el asunto. Aprendí a reportar así, limpio, específico, sin adjetivos, como un documento técnico. Lo que yo sintiera al respecto era problema mío y de nadie más. Lo que sentía, para ser honesto, era una separación cada vez más profunda entre el Edgar, que operaba en el cartel, y el Edgar que hablaba con la agencia. Como tener 2 personalidades que comparten el mismo cuerpo, pero no comparten la misma conciencia. El Edgar del cartel era leal, eficiente, dispuesto. El Edgar de la agencia era frío, calculador, estratégico. Y en el centro de los dos había un tercer Edgar, el real, que no era ninguno de los dos y que aprendió muy rápido a no salir en horario laboral. En 1997 conocí a los Beltrán Leiva. Este encuentro fue el que cambió la trayectoria de todo. Los Beltrán en ese momento operaban bajo el paraguas del cártel de Sinaloa, pero ya tenían aspiraciones propias que cualquiera con ojos podía ver. Arturo, el mayor, era un hombre de una energía particular. No era el más inteligente en la habitación, pero era el más dispuesto. Y en este negocio, la disposición a ir más lejos que el de al lado vale más que cualquier estrategia. Me fue presentado en una reunión de coordinación entre organizaciones, de esas que ocurren en ranchos privados con mucha seguridad y mucha carne asada y mucha tensión debajo de la cortesía. Arturo me miró de la manera en que la gente en este negocio mira a alguien que le resulta interesante. Sin prisa, evaluando. Me preguntó de dónde era. Le dije Laredo. Me preguntó del otro lado o de este lado. Le dije del otro lado. Sonrió y dijo algo que se me quedó grabado. Los de allá siempre piensan diferente. Eso sirve o mata. Depende de para qué lo uses. No sabía cuánta razón tenía. La relación con los Beltrán fue creciendo de manera orgánica durante los años siguientes. Yo seguía formalmente en la estructura del Golfo. Pero el negocio del narco nunca fue tan limpio en sus líneas como las organizaciones quieren creer. Había operaciones conjuntas, acuerdos de plaza, negocios que cruzaban organizaciones, porque el producto no tiene lealtades. Y en ese espacio intersticial, en esas zonas grises donde una organización termina y empieza otra, me moví con una libertad que fue siendo cada vez mayor. Para el año 2000, mi nombre ya circulaba en conversaciones que no eran solo de Nuevo Laredo. Me movía entre Sinaloa, Guerrero, el DF y el norte, con una facilidad que era producto de años de construir relaciones específicas con personas específicas en cada punto. No soy de los que hacen amigos fácil, pero soy de los que cuando construyen una relación, la construyen bien. Sé escuchar. Sé recordar detalles que la gente piensa que nadie nota. Sé exactamente cuándo hablar y cuándo guardar silencio. En el mundo de los negocios legales, eso te hace buen ejecutivo. En el mundo del narco, eso te hace alguien que dura. El dinero en esos años era una cantidad que mi mente de 17 años en la gasolinera no hubiera podido procesar. No voy a ponerle cifras porque las cifras pierden sentido cuando son demasiado grandes. Solo digo esto. Llegó el punto en que el dinero dejó de ser el objetivo y se convirtió en el resultado secundario del poder. Porque el poder en este negocio no se mide en pesos ni en dólares. Se mide en cuántas personas esperan tu llamada, en cuántas decisiones pasan por ti, en cuántos problemas te traen a ti porque saben que tú los puedes resolver. Y mientras todo eso ocurría, yo seguía reportando.
periódicamente, con la misma frialdad técnica de siempre. Mis contactos de la agencia cambiaron 2 veces en esos años. El hombre viejo con anteojos desapareció en algún momento del 98, sin explicación ni despedida. Los que llegaron después eran más jóvenes, más formales, con protocolos más complejos. El mundo post-11 de septiembre cambió todo, incluyendo la manera en que la agencia manejaba sus activos en México. Había más urgencia, más demanda de información específica sobre conexiones entre el narco y grupos que la agencia llamaba de interés geopolítico. Eso me dijo lo que necesitaba saber sobre hacia dónde iba el mundo. Pero lo que más cambió en esos años no fue la relación con la agencia. Fue yo mismo. Me casé, tuve hijos, compré propiedades, construí una vida con capas y capas de normalidad encima de todo lo demás. Mi familia no sabía nada. Mi esposa sabía que yo tenía negocios, que esos negocios no eran siempre legales, que había cosas que era mejor no preguntar. Ese es el acuerdo tácito en estas familias. Tú no preguntas y yo no te pongo en posición de saber cosas que te ponen en peligro. Es un amor real con una mentira industrial encima. Y por mucho tiempo, eso funcionó. Lo que no funcionó para siempre fue el equilibrio entre mis dos mundos. Porque el negocio seguía creciendo, y mientras más grande el negocio, más difícil mantener la separación. Los reportes que daba a la agencia empezaron a tener consecuencias visibles que yo podía rastrear. Operativos que de repente ocurrían en rutas que yo había reportado. Personas que de repente desaparecían en zonas que yo había mencionado como puntos de reunión. Nada era directo. Nada era obvio. Pero yo empecé a ver el patrón, y el patrón me decía que la información que yo daba no solo se usaba para mapear, como me habían dicho al principio. Se usaba operacionalmente, se usaba para golpear. No a mi organización, eso hay que decirlo. La agencia era cuidadosa de no usar mi información contra mis propios intereses, de manera que pusiera en riesgo mi posición. Pero sí contra otros. Contra grupos que competían con los grupos que la agencia prefería que sobrevivieran. Eso lo entendí con el tiempo, y con suficiente distancia. La CIA no quería acabar con el narco. Quería gestionar el narco. Quería que el narco fuera manejable, predecible, que los flujos de dinero fueran rastreables, que el poder estuviera en manos de gente con la que pudieran hacer negocios. No santos, solo gente predecible. Y yo era parte de esa gestión. Era una pieza en un tablero que era infinitamente más grande que cualquier cartel, que cualquier plaza, que cualquier guerra entre organizaciones. Eso me tomó años entenderlo completamente. Y cuando lo entendí del todo, ya era demasiado tarde para hacer algo diferente al respecto. Para el 2003, mi nombre ya era La Barbie, en todas las conversaciones serias del negocio. El apodo viene de antes, de la preparatoria. Por el pelo y los ojos claros, ya sé que suena ridículo para alguien en mi posición. Pero los apodos en este mundo no los eliges tú. Te los ponen, y te quedas con ellos porque intentar quitártelos es peor que cargarlos. La Barbie era conocido en Sinaloa, en el Golfo, en la Ciudad de México, en las estructuras de seguridad de varios estados. Era conocido en las esferas donde se sientan a hablar los que realmente mueven este país. Y en ninguna de esas conversaciones, en ninguna de esas reuniones, en ninguno de esos reportes de inteligencia que circulaban en las oficinas de la Procuraduría y de la Secretaría de Gobernación, nadie, absolutamente nadie, tenía el dato real. El dato de que la Barbie tenía un número de protocolo, un contacto de emergencia en Langley, Virginia, y un acuerdo de protección con la agencia de inteligencia más poderosa del mundo. Ese secreto fue mi armadura durante años. Y como toda armadura, eventualmente empezó a oxidarse. Fue en una reunión en Guerrero, en el 2004.
donde conocí al hombre que iba a convertirse en mi socio más cercano y en la fuente del problema más grande de mi vida. Carlos Montemayor, a quien todos llamaban el arquitecto, no por sus habilidades de construcción, sino porque diseñaba operaciones con una precisión que nadie más en el negocio tenía en ese momento. Era metódico, era brillante, y tenía la costumbre que tienen los hombres muy inteligentes en este negocio: desconfiar de todo y de todos de manera sistemática y documentada. El arquitecto llevaba bitácoras, registros encriptados de reuniones, acuerdos, inconsistencias que notaba. Nadie sabía de esas bitácoras. Yo tampoco lo supe hasta mucho después. Pero mientras nos construíamos como socios, mientras la Barbie y el arquitecto armaban una de las operaciones de tránsito más eficientes que existieron en esa década, él me estudiaba. Con la misma paciencia con que yo estudiaba a todos los demás. Y yo, que me creía el mejor lector de habitaciones en cualquier cuarto, no lo vi venir. Hay cosas que la gente quiere escuchar cuando habla de este mundo. Quieren escuchar sobre las mansiones, los Ferrari, las fiestas con artistas famosos, las mujeres, el champán que cuesta más que un año de su sueldo. Y sí, todo eso existió. Todo eso fue real. Pero lo que nadie cuenta, lo que se queda fuera de las narcoseries y de los documentales y de las entrevistas cuidadosamente editadas, es lo que está debajo de todo ese brillo. El olor. El olor específico de una bodega donde llevan 3 días con alguien encintado. El olor de la ropa quemada. El olor del miedo de otra persona que se te mete en la nariz y no se va por días. Eso es lo que de verdad define esta vida. No el lujo. El olor. Voy a contarles el año 2005 con la honestidad que le debo a esta confesión, si es que le debo algo a alguien ya. Para ese año, yo operaba principalmente con los Beltrán Leiva, aunque formalmente mi lealtad seguía siendo con el Golfo. Era una posición complicada que manejaba con la precisión de un cirujano, dando a cada parte exactamente lo que necesitaba para seguir creyendo que era mi prioridad. Arturo Beltrán me había dado acceso a operaciones en Morelos, Guerrero y el Estado de México. Eran plazas calientes, disputadas, llenas de sangre fresca y dinero igualmente fresco. Y yo las administraba con la misma mentalidad fría y técnica, que ya era mi marca registrada. Una mañana de marzo del 2005, me llamaron a una bodega en las afueras de Cuernavaca. No era inusual. Las bodegas eran oficinas en este negocio. Lo que era inusual era el tono de la voz del hombre que llamó. Un tono que conocía bien. El tono de alguien que tiene un problema y ya sabe que el problema no tiene solución limpia. Llegué con 2 hombres de mi seguridad. En la bodega había 6 personas más. Y en el centro del espacio, amarrado a una silla de metal con cinta industrial en las muñecas, los tobillos y la boca, había un hombre de unos 45 años, con traje de oficina destrozado. Corbata todavía puesta. Lo cual siempre me pareció un detalle particularmente brutal. La corbata puesta mientras todo lo demás se deshace. Me explicaron la situación en 3 oraciones. El hombre era funcionario de nivel medio de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Había estado cobrando de 2 organizaciones simultáneamente, prometiendo protección exclusiva a cada una. Cuando las 2 organizaciones compararon notas, la aritmética fue inevitable. Me dejaron a mí para el interrogatorio final no porque yo fuera especialmente sádico, sino porque yo era el que obtenía información utilizable. Hay personas en este negocio que torturan por inercia, por hábito, porque el dolor ajeno es la única cosa que todavía les produce algo parecido a una emoción. Yo no era de esos. Yo torturaba, y uso esa palabra sin eufemismos porque ya no tengo razón para los eufemismos, con un objetivo específico.
Necesitaba saber qué otros funcionarios estaban en el mismo esquema. Necesitaba nombres, teléfonos, estructuras de pago. Necesitaba el mapa completo de las complicidades de ese hombre para poder evaluar el daño real. Lo que conseguí en las siguientes 4 horas no lo voy a detallar con precisión clínica, porque no es necesario, y porque algunos de esos nombres todavía están vivos y en posiciones que no me conviene agitar. Lo que sí digo es esto. El mapa que dibujó ese hombre antes de que terminara la tarde incluía 17 nombres. 17 funcionarios en diferentes niveles del estado de Morelos que tenían algún tipo de acuerdo económico con alguna organización. De esos 17, 4 tenían acceso a información sensible suficiente para causar daño real si la situación se complicaba. Esa noche, desde un teléfono de protocolo, reporté 4 nombres a mi contacto de la agencia. Los otros 13 me los guardé. Porque aprendí muy temprano que dar toda la información de una vez es un error. La información tiene que dosificarse. La información completa te hace prescindible. La información parcial te hace necesario. Y en el negocio con la CIA, igual que en el negocio con el cartel, ser necesario era la única garantía de vida que existía. Del funcionario de la corbata, no voy a decir más. Desapareció. En este negocio eso es una categoría administrativa, no una tragedia personal. O al menos así aprendes a verlo si quieres seguir funcionando. Las fiestas. Sé que quieren escuchar sobre las fiestas. Está bien. Les cuento una. Agosto del 2006. Una propiedad privada en las montañas de Sinaloa, cerca de Culiacán, pero suficientemente retirada para que el ruido no llegara a ningún oído indeseado. La fiesta era en honor a nada específico, o en honor a todo, que en este mundo es lo mismo. Había llegado de Ciudad de México esa mañana en una avioneta privada con 3 personas de mi equipo. La seguridad perimetral era impresionante incluso para los estándares de gente acostumbrada a la seguridad impresionante. Más de 40 hombres armados. Perímetro de 2 kilómetros. Comunicación por radio con protocolo de cambio de frecuencia cada hora. Adentro había un mundo paralelo. Músicos de primer nivel tocando en vivo, y no voy a decir nombres, porque algunos de esos músicos estaban ahí sin saber completamente con quién compartían espacio. Atraídos por cantidades de dinero que no se rechazan con preguntas. Había comida de restaurantes que en la Ciudad de México tenían meses de lista de espera. Había mujeres hermosas. Y digo esto sin ningún romanticismo, porque la belleza en estas fiestas era un bien de consumo como cualquier otro, cotizado y transaccional. Pero lo que más recuerdo de esa noche no es nada de eso. Lo que más recuerdo es una conversación en una esquina de la terraza, pasada la medianoche, con un hombre al que voy a llamar el senador, porque eso es lo que era. Aunque no del estado que ustedes probablemente imaginarían. Un hombre de 60 y algo años, bien vestido, con los modales de quien pasó décadas en la política formal. Tomaba whisky de 12 años, con la calma de alguien que está en su propia casa. Me dijo, mirando el valle oscuro debajo de nosotros. ¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y yo, Edgar? No esperó mi respuesta. Ninguna. Absolutamente ninguna. Yo también muevo dinero que no es mío. Yo también hago acuerdos que no puedo escribir en ningún papel. Yo también tengo gente que depende de mí para comer y gente que me odia por lo que soy. La única diferencia es que si me agarran a mí, me dan una pensión y una placa en una sala de juntas. Si te agarran a ti, te ponen en cadena nacional. Se rió de su propio chiste. Yo también me reí. Y en ese momento compartimos algo que era absolutamente real. El reconocimiento de que el sistema que nos criminalizaba a unos y premiaba a otros no era más que una cuestión de en qué lado del contrato firmabas.
El Estado y el narco no eran opuestos. Eran socios con diferente código de vestimenta. A ese senador lo reporté parcialmente a la agencia 2 semanas después. Parcialmente. Porque lo que me dijo esa noche me confirmó algo que ya sospechaba. Había gente en las altas esferas políticas mexicanas que la CIA prefería no tocar. Figuras que tenían sus propios acuerdos con Washington, sus propios canales, sus propios protocolos. El senador era uno de ellos. Cuando mencioné su nombre en mi reporte, la respuesta de mi contacto fue breve y definitiva. Ese nombre no lo incluyas en futuros reportes. Punto. Sin explicación. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber sobre los límites reales de mi operación. Yo no era un agente. Era un instrumento selectivo. Me usaban para iluminar las partes que querían iluminar y mantener en sombra lo que no les convenía ver. El año 2007 fue el año más violento que recuerdo. La guerra entre el Chapo y los Beltrán estaba escalando de una manera que nadie que no estuviera adentro podía realmente dimensionar. No era una guerra de declaraciones y comunicados. Era una guerra de bodegas y de cuerpos, de mensajes escritos en cuerpos, de familias que amanecían con ausencias que nadie explicaba oficialmente. Yo estaba del lado de los Beltrán. Eso me ponía en el blanco directo de la gente del Chapo, que en ese momento era la organización más poderosa del país. Mis medidas de seguridad se duplicaron. Mis movimientos se volvieron impredecibles por diseño. Cambiaba de casa cada 3 días. Usaba rutas diferentes para todo. Nunca dormí más de 4 horas seguidas en ese periodo, porque el cerebro en modo de supervivencia activa simplemente no permite más. En ese contexto, ocurrió algo que nunca había ocurrido antes. Un intento directo contra mi vida. No voy a llamarlo un atentado, porque esa palabra tiene una solemnidad que no corresponde con la realidad sucia de lo que fue. 4 hombres en una camioneta negra. Interceptación en una calle de Cuernavaca. Fuego cruzado que duró menos de 2 minutos, pero que dejó 3 muertos, 2 de ellos de mi escolta, y 1 de los atacantes. Los otros 3 huyeron. Me salvé por una combinación de entrenamiento, suerte y el hecho de que el vehículo blindado en el que viajaba ese día era de un nivel que normalmente no usaba. Un cambio de último minuto que tomé esa mañana sin razón aparente. El instinto, o quizás algo más que instinto, porque esa mañana había recibido una señal de protocolo de mi contacto de la agencia, que en retrospectiva pudo haber sido una advertencia codificada. Nunca lo confirmaron. Nunca lo negaron. Esa noche, temblando pero entero, escribí en mi cabeza la lista de posibles responsables. El Chapo era lo obvio. Pero en este negocio, lo obvio no siempre es lo correcto. Había otras organizaciones con motivos. Había gente dentro de mi propio círculo con motivos. Y esto me lo empecé a preguntar esa noche por primera vez con seriedad real, la posibilidad de que la agencia misma hubiera decidido que yo ya no era rentable como activo vivo. Esa última posibilidad la descarté pronto porque si la agencia quisiera eliminarme, no mandaría 4 tipos en una camioneta. Lo harían con más elegancia. Lo harían de manera que pareciera muerte natural o accidente o desaparición sin cuerpo. Eso era su estilo. Lo sabía porque había visto su trabajo en otros objetivos que ellos mismos me habían confirmado indirectamente. Pero el miedo ya estaba plantado. Y el miedo, una vez plantado en la mente de alguien que lleva años operando con paranoia de base, crece sin necesitar mucho agua. Lo que siguió al atentado fue una serie de represalias que tampoco voy a detallar con precisión. No por pudor, sino por irrelevancia narrativa. Hubo muertos. Hubo mensajes. Hubo el ciclo eterno de respuesta y contrarrespuesta que en este negocio tiene la misma inevitabilidad que las mareas. Yo fui parte de ese ciclo.
Tomé decisiones que pusieron en movimiento cadenas de eventos que terminaron con personas que tenían familia, nombre, historia. Eso está en mi expediente. Está en los registros judiciales. Está en la memoria de personas que no me van a perdonar y que tienen toda la razón del mundo para no hacerlo. Lo que no está en ningún expediente es lo que pasó en enero del 2008, en un hotel de la Ciudad de México donde me reuní con mi contacto de la agencia en circunstancias de emergencia. Primera vez que rompimos el protocolo de contacto normal. Primera vez que el encuentro fue físico en años. Estaba ahí el mismo hombre joven del principio, ya no tan joven, con más canas y los mismos ojos calculadores. Me dijo que había un problema. Me dijo que había información circulando en ciertos niveles de inteligencia mexicana sobre la existencia de un activo americano dentro de las estructuras del narco. No mi nombre específico, solo la existencia de la posibilidad. Me dijo que necesitaba reducir mi perfil, que necesitaba hacer menos ruido, que la guerra con el Chapo me estaba poniendo demasiado visible, demasiado documentado, demasiado presente en las conversaciones de las agencias mexicanas, que empezaban a intercambiar información con Washington de manera cada vez más intensa. Le dije que reducir mi perfil en medio de una guerra activa era una invitación a que me mataran. Me dijo que entendía eso. Me dijo que estaban evaluando opciones para darme mayor protección. Me dijo que confiara en el proceso. Confianza en el proceso. Esas 4 palabras, dichas en un hotel con aire acondicionado demasiado frío y cortinas beige sin personalidad, me parecieron en ese momento lo más cínico que había escuchado en mi vida. Y yo, para ese punto, había escuchado cosas muy cínicas, de personas muy cínicas, en situaciones muy extremas. Pero ahí estaba yo, operando en el negocio más peligroso del continente, con una guerra en progreso, con un intento de asesinato reciente en mi historial, y un agente de la CIA me pedía que confiara en el proceso. Me fui de esa reunión con la sensación de que el paraguas encima de mi cabeza tenía goteras que nadie me estaba diciendo. Hay una última cosa de este periodo que tengo que contar, porque es parte de la verdad completa. En el 2008 conocí a una persona. No voy a decir su nombre, ni su género, ni ningún detalle que permita identificarla. Solo digo que esta persona no tenía nada que ver con el negocio. Era completamente civil, completamente ajena, y por primera vez en años, me vi a mí mismo desde afuera, a través de sus ojos. Y lo que vi me tomó por sorpresa. No vi a la Barbie. No vi al operador de la CIA. No vi al socio de los Beltrán. Vi a un hombre de 35 años que no recordaba la última vez que había dormido sin calcular el riesgo. Un hombre que no tenía una sola relación en su vida que no estuviera mediada por el interés o el miedo. Un hombre que había construido tanto y que en el fondo, si se quedaba completamente solo con la verdad, no tenía nada. Esa persona me dijo una noche: ¿cuándo fue la última vez que fuiste feliz sin que fuera porque te saliste con la tuya? No supe responder. Busqué en mi memoria y lo más lejos que llegué fue a un partido de fútbol americano en la preparatoria, con 17 años, antes de la primera vez que crucé el puente con el paquete en la cintura. 17 años. Eso fue lo que me compró todo lo que seguía. La felicidad de un muchacho de 17 años a cambio de todo lo demás. No sé si es un buen trato. Supongo que depende de lo que uno valora. Y yo aprendí demasiado tarde que había estado valorando las cosas equivocadas con la precisión de un experto. Hay una línea invisible que todos los que vivimos en este mundo cruzamos sin darnos cuenta. No sabes cuándo te conviertes en algo distinto a lo que eras. No hay aviso, ni reflexión dramática, ni epifanía. Solo un día te despiertas y notas que ya no sientes nada. Ni culpa, ni miedo, ni placer.
Ni siquiera el alivio después de sobrevivir. Nada. Ese vacío es la primera señal de que el final está cerca, aunque todavía sigas respirando y dando órdenes. El 2009 empezó así para mí, con la sensación de que todo lo que había construido estaba hecho de humo. La guerra entre los Beltrán y el Chapo seguía devorando hombres, como si fueran números. Y en medio, las autoridades mexicanas, respaldadas por técnicos americanos, filtrando información, jugando sus propios juegos de poder. Yo era un punto en demasiados mapas, y ese es el peor lugar en el que puedes estar. Mi relación con la agencia ya no era la misma. Me di cuenta de que mis reportes ya no recibían respuesta directa. Antes, cada archivo que enviaba tenía acuse de recibo en menos de 24 horas. Ahora, silencio. Llamaba a los protocolos de emergencia, las líneas que nunca debían sonar, y solo había estática. Una semana, 2, 3, hasta que en febrero, finalmente, una comunicación nueva, otro contacto, nuevo código y una frase que no esperaba leer jamás. Estamos reestructurando la operación. Mantén bajo perfil, no contactes. Eso, traducido al lenguaje de campo, significaba una cosa. Estás solo. Pero en el terreno nadie puede darse el lujo de quedarse inmóvil. Arturo Beltrán me convocó a Cuernavaca en marzo de ese mismo año. La reunión fue en una casa que parecía sacada de una revista de lujo. Jardines perfectos, piscina iluminada, y dentro, hombres con los ojos inflados de coca y paranoia. Arturo ya no era el mismo. Paranoico, hipervigilante, desconfiado de todos. Hasta de mí. Me abrazó cuando llegué. Lo hizo con esa familiaridad fingida que usan los que ya decidieron qué hacer contigo. Compadre, me dijo, hay ruido que viene del norte. Dicen que tú hablas con los gringos. Se me heló la sangre, aunque mantuve la sonrisa. En este negocio el miedo se huele, como la gasolina, y si el otro lo detecta, te prende con una chispa. Le respondí lo que cualquiera en mi posición diría. Ya sabes que los gringos me buscan desde que nací allá, pero a mí nadie me maneja, carnal. Reí como si la acusación fuera una locura. Pero mientras hablaba, en mi cabeza hacía cuentas. ¿De dónde había salido eso? ¿Quién lo filtró? ¿Y por qué justo ahora que la agencia me había cortado? Era demasiada coincidencia. Me quedé en Cuernavaca 3 días. Dormí poco, con el arma entre las piernas, sin confiar ni en mi sombra. Al 4.º día me fui, alegando un asunto pendiente en la capital. No me siguieron, pero sentí los ojos detrás de mí todo el camino. Por primera vez en años tuve la certeza de que ya no controlaba la narrativa. Ya no era el jugador, era la ficha. Cuando rompí finalmente el protocolo y traté de contactar a la agencia por fuera de las líneas seguras, cometí mi primer error fatal. Usé un canal antiguo, uno que se suponía cerrado. 2 días después, un grupo de la Policía Federal llegó a una de mis propiedades en el Estado de México con una orden de cateo. No encontraron nada, pero dejaron un mensaje claro. Sabían dónde buscar. Sabían por quién buscaban. No hay conspiraciones perfectas, pero esa coincidencia era demasiado exacta. Alguien había compartido datos, y si no era la CIA directamente, era alguien que tenía acceso a su información. Empecé a pensar cosas que antes habría considerado paranoias inútiles. ¿Y si desde el principio no me usaron para mapear el narco, sino para infiltrar, dividir y luego eliminar selectivamente? ¿Y si todo el teatro de la protección era solo un método para mantenerme provechoso hasta que dejara de serlo? Para entonces, los golpes ya eran diarios. Los hombres del Chapo estaban tomando posiciones en Guerrero y Morelos. Los Beltrán respondían con masacres. Las noticias hablaban de ajustes de cuentas, mientras el país se llenaba de cuerpos sin nombre. Nadie podía seguir el ritmo del horror.
Era como si la guerra se hubiera vuelto un sistema autónomo, autoalimentado, que ya no necesitaba motivos. En junio del 2009, Arturo me mandó llamar otra vez. Esta vez no fui. Envié un emisario y esperé. A las 24 horas, el emisario desapareció. A las 48, su cuerpo apareció en un canal de Morelos, encintado, sin ojos. Eso era una firma, un mensaje, la misma manera en que Arturo marcaba a los traidores dentro de su gente más cercana. Era evidente que el siguiente era yo. Intenté contactar una vez más a la agencia. Nada. Silencio absoluto. El número satelital que había usado por más de 5 años ya no existía. Mis líneas encriptadas no tenían respuesta. En términos operativos, estaba muerto para ellos. Descartado. Fue entonces cuando el miedo se convirtió en otra cosa. No en terror, en lucidez. Tal vez eso sea lo único que el miedo deja cuando se quema todo lo demás. Esa lucidez me permitió entender que no podía sobrevivir ni con el cartel ni contra él. Tenía que desaparecer. Y desaparecer en este negocio no significa huir al extranjero. Eso ya no funciona. Significa hacerte invisible dentro del sistema mismo. Cambiar de nombre, de equipo, de enemigo. Separarte de todo lo anterior. Fingir tu muerte si es posible. Pensé hacerlo. Lo planeé durante semanas. Pero antes de que el plan terminara de consolidarse, algo más grande estalló. Diciembre del 2009. Operativo de Marina en Cuernavaca. Arturo Beltrán, abatido. Las imágenes dieron la vuelta al mundo. El cuerpo de un hombre que había tenido medio país en su bolsillo tirado en el suelo, cubierto de billetes. Como si alguien quisiera recordarle a todos que el dinero no compra la inmortalidad. Yo vi esas imágenes en la televisión, desde una casa en Toluca, y supe que no me quedaba mucho tiempo. La estructura de los Beltrán se fracturó de inmediato. Montemayor asumió el control temporal, intentando mantener la operación en pie. Pero sin Arturo, todo era caos. Rivalidades internas, paranoia, ajustes. En medio, mi nombre volvió a flotar en los círculos de inteligencia. Esta vez no por sospecha, sino por oportunidad. La Barbie está solo, vulnerable. Eso significaba que todos querían un pedazo. Fue cuando entendí que el final no iba a venir de un balazo. Que el final ya estaba escrito y sería burocrático. Que mi muerte, literal o simbólica, estaba en manos de los mismos que me habían puesto ahí. En febrero del 2010, logré finalmente establecer contacto con un enlace residual de la agencia. Ya no era alguien de campo, sino una especie de administrador. Un burócrata encorbatado con un inglés tan perfecto que sonaba falso. Me dijo, con un tono que nunca voy a olvidar: su estatus operativo ha sido cerrado. No hay registro vigente. Si es detenido, no tenemos constancia de ninguna colaboración. Traducción: nunca exististe. Colgué y sentí por primera vez en tantos años un silencio dentro de mí. No de miedo, de aceptación. Ya no tenía a nadie que manipular ni a nadie que me protegiera. Solo a mí y a los recuerdos de todo lo que había hecho en nombre de causas que nunca fueron mías. Meses después, llegó el operativo final. Agosto del 2010. Dicen que me atraparon por descuido. No fue un descuido. Fue una decisión. No la planeé como un sacrificio, pero cuando me vi rodeado, con las sirenas, los helicópteros y las cámaras, no intenté escapar. Subí las manos y sonreí. La famosa sonrisa que todos recuerdan. Porque en ese momento me di cuenta de que mi única victoria real era esa. Verlos a todos frente a mí, creyendo que ganaban algo, sin tener idea de lo que realmente pasó. Nunca supieron. El cartel creyó que los traicioné por ego. La agencia fingió que nunca existí. Y el gobierno creyó que me exhibía como trofeo.
cuando solo mostraba el resultado de su propio experimento. Cuando las cámaras se apagaron y el cuarto se quedó vacío, un agente federal, muy joven, me preguntó si realmente había trabajado con los americanos. Le respondí lo que siempre respondí desde entonces. Ni lo confirmo ni lo niego. Pero dime, hijo, ¿tú crees que uno sobrevive tantos años solo por suerte? Sonrió nervioso, sin entender lo que le acababa de decir. Porque nadie lo entiende. Porque la verdad nunca les importa. Solo la historia. Dicen que la prisión te quita la libertad. Eso no es cierto. La prisión solo te quita el movimiento. La libertad ya la había perdido mucho antes. El día que marqué aquel número en la servilleta en la cantina de Nuevo Laredo. Desde ese momento, lo que viví no fue libertad. Fue una cadena de decisiones con barrotes invisibles. Y esos barrotes se cerraron del todo cuando me llevaron esposado, con 27 policías rodeándome como si pudiera desaparecer con solo pensarlo. Las luces, los flashes, los gritos, la Barbie, mírame acá. Era un circo, un espectáculo cuidadosamente planeado. Yo sabía que mi detención no era una operación rutinaria, era una entrega. Alguien había pactado mi caída para cerrar cuentas. Y lo más irónico, la agencia que prometió protección fue la primera en desaparecer del mapa. A cambio, vinieron los discursos públicos, los comunicados oficiales, los trofeos mediáticos. De repente, todos eran héroes. Los que me cazaron, los que me exhibieron, los que me juzgaron. El traslado fue un viaje por la vergüenza ajena del sistema. Helicóptero sobrevolando. Convoy escoltado por federales con rostros tapados, como si yo fuera una bomba a punto de explotar. Dentro de la camioneta blindada olía a sudor recalentado y a miedo institucional. No el miedo al enemigo, el miedo al error. Nadie quería ser el responsable si algo salía mal. Me llevaron al penal del Altiplano. Lo primero que recuerdas de ese lugar no son los muros ni las rejas. Es el ruido metálico que no para nunca. Puertas, candados, cerrojos, radios estáticos. Todo es acero que habla. El eco dentro del concreto te mata despacio. Al principio crees que estás escuchando conversaciones. Luego entiendes que lo que oyes es tu propia mente rebobinando. El primer mes estuve incomunicado. Sin visitas, sin acceso a abogado, sin saber qué cargos exactos pensaban usar. Me llamaban el detenido relevante. No tenía nombre. Solo un expediente con mi apodo, la Barbie. Como si todo lo demás nunca hubiera existido. Una noche, durante los primeros días, entró un custodio diferente. No era parte del personal regular. Lo supe de inmediato por la forma en que se movía, demasiado tranquilo, demasiado seguro. Dejó una bandeja frente a la puerta y murmuró, en inglés bajo, "You survived longer than we expected." Sobreviviste más de lo que esperábamos. No esperó respuesta. Solo se fue. En la bandeja había una nota doblada dentro de un sobre blanco. Keep silent. You know why. Mantén silencio. Ya sabes por qué. No venía firmada, pero no hacía falta. Esa fue la última comunicación indirecta que tuve con la agencia. Supongo que consideraban el caso cerrado. Una ficha retirada del tablero que todavía respiraba, pero ya sin utilidad. Los años en prisión me despojaron de todo lo que había hecho de mí una figura. Sin armas, sin dinero, sin alcance. Pero con algo más peligroso que todo eso junto. Memoria. Porque la memoria es la única arma que no te pueden decomisar. Y cada noche, mientras escuchaba a los demás reclusos murmurando sus plegarias o amenazas, yo repasaba cada conversación, cada rostro, cada llamada encriptada, cada palabra codificada que usé para sostener el equilibrio entre dos mundos que jamás tuvieron intención de salvarme. Los demás hablaban de redención. Yo no.
No creo en esa palabra. Lo que hice no tiene redención posible, solo tiene contexto. Y eso, en este país, a veces vale más que cualquier confesión piadosa. Una vez, durante un traslado al área médica, me cruzaron con un funcionario de alto rango que había sido parte de los operativos cuando me arrestaron. Me reconoció al instante. Me miró con esa mezcla de respeto y culpa que solo tienen los que jugaron a ser verdugos sabiendo que estaban cumpliendo una orden, no haciendo justicia. Se me acercó, bajó la voz y me dijo: «Siempre supe que no eras solo un narco». Le respondí: «Y yo siempre supe que ustedes no eran solo policías». Nos quedamos así unos segundos, y luego cada uno siguió su camino. Con el tiempo, aprendí que la cárcel también tiene jerarquías. La mayoría cree que todo termina en una celda. Pero dentro de los muros hay otro sistema, limpio o sucio, igual que afuera. Yo no tardé en adaptarme, no porque buscara poder, sino porque en un entorno cerrado, la rutina mata más rápido que cualquier punzón. Así que me volví necesario una vez más. Organizando, mediando, aconsejando. A veces bastaba con una mirada o una frase para evitar que un motín estallara. En ese sentido, mi entrenamiento servía igual dentro que fuera. Hubo noches en las que creí que me sacarían. Rumores de traslado, de extradición, de acuerdos que nunca se concretaban. En 2015 finalmente me llevaron a Estados Unidos. Ironía absoluta. El país que me convirtió en herramienta era ahora el que me juzgaba. Las audiencias en Atlanta fueron una farsa civilizada. Los fiscales hablaban de toneladas, de asesinatos, de conspiraciones. Yo los escuchaba tranquilo, sabiendo que detrás de cada palabra había omisiones deliberadas. No mencionaban nombres, ni contactos, ni fechas precisas sobre colaboración. Todo estaba editado, como si mi doble vida nunca hubiera existido. Me convirtieron en un villano útil, el rostro público del mal que ellos mismos ayudaron a sostener cuando les convenía. Cuando la sentencia se leyó, no sentí nada. Solo confirmación. 49 años. Un número más, otro dato más. En el fondo, la cadena perpetua ya me la había impuesto el pasado. Dentro del penal americano, las rutinas son limpias, predecibles, diseñadas para apagar cualquier resto de personalidad. Comida insípida, horarios exactos, aislamiento calculado. Pero ahí encontré algo que no esperaba: silencio verdadero. No el silencio de los muros mexicanos, sino el silencio que permite pensar sin ruido externo. Y fue ahí donde decidí escribir esto. No para justificarme, no para pedir perdón, sino porque si algún día alguien escucha mi voz a través de estas palabras, quiero que entienda una sola cosa: nada en este mundo ocurre por accidente. Durante 3 años trabajé para la CIA. Nadie lo supo. Nadie lo sospechó hasta que ya era tarde. Ellos me usaron, igual que yo los usé. Pero la diferencia es que yo acepté mi papel con conciencia, mientras ellos lo negaron hasta borrar mi existencia del papel. Al final, somos lo mismo. Operaciones encubiertas con rostro humano. Yo era su activo y ellos eran mi garantía. Ambos sabíamos que eso no dura para siempre. Los hombres que creen controlar el juego nunca ven el tablero completo. Creen que sus decisiones son morales, nacionales, estratégicas. No lo son. Son humanas. Ego, poder, miedo. Las 3 drogas más duras del negocio. Ninguna se vende. Todas se inyectan directamente en la conciencia. A veces sueño que todo fue distinto. Que tomé el camino fácil. Universidad, fútbol, familia. Pero incluso en ese sueño me descubro mirando al otro lado de la frontera. Como si algo invisible me jalara hacia la oscuridad que siempre estuvo esperándome. Tal vez sea naturaleza. Tal vez destino.
Tal vez la simple consecuencia de nacer en una línea que divide dos mundos enfermos con la misma fiebre. El dinero disfrazado de poder. Hoy vivo en una rutina que no tiene final, ni pena ni gloria. Me levanto, camino, respiro, pienso. A veces hablo con otros internos, a veces solo con mi cabeza. Mi historia se volvió leyenda incompleta, repetida por periodistas, decorada en documentales, usada para justificar guerras que no existen y políticas que nadie entiende. Y mientras tanto, la verdad sigue aquí, encerrada conmigo, sin valor ni precio. Porque la verdad, en realidad, nunca fue el objetivo. Lo que ellos querían, lo que todos querían, era control. Una madrugada, hace poco, uno de los guardianes americanos me preguntó, ¿por qué nunca hablaste? ¿Por qué no diste nombres? Le respondí lo único que tiene sentido. Porque los nombres no importan. Porque el sistema está diseñado para reemplazarlos. Matas a uno y hay otro listo. Los hombres son descartables. Las estructuras, no. Ahora entiendo que esa fue mi verdadera lección. Yo fui la estructura disfrazada de persona. Un engrane consciente dentro de una máquina que ni siquiera sabía quién la encendía. No sé cuánto tiempo me queda, ni si algún día veré el sol sin rejas, pero sé que cuando cierre los ojos, no me voy a arrepentir de haber contado esto. La verdad no me salva, pero al menos me pertenece. Y después de todo lo que me robaron, eso ya es suficiente. Porque aunque digan lo contrario, nadie fue tan útil para ellos como yo. Y nadie los conoció tan bien como quien los miró desde el fango, con la sonrisa de un hombre que ya no espera perdón, solo silencio. Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, activo retirado, caso sin registro.